Hasta ahora hemos analizado el caso en el que tenemos una serie de fuerzas constantes que actúan sobre un sistema a lo largo de cierto desplazamiento, pero las fuerzas que actúan sobre los sistemas no siempre son constantes. Hay fuerzas que pueden depender de la posición, por ejemplo, en la que se encuentra el cuerpo con respecto a cierto punto de referencia. Y en ese caso ya no nos sirven las fórmulas que calculamos anteriormente para calcular el trabajo. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa en este tipo de casos. Como vimos en las discusiones que tuvimos, por ejemplo, esto se da en el caso en el que tenemos un resorte, ¿no? Entonces, si yo tengo un resorte en cierta posición donde el resorte no está ni estirado, ni encogido, ni nada, a la que la llamaremos posición de equilibrio, entonces la masita esta que está conectada al resorte pues no se va a mover, no va a sentir ninguna fuerza ni tactón sobre ella. Sin embargo, si yo estiro este resorte con respecto a esta posición de equilibrio hasta cierta posición final, el resorte va a tender a regresar al reposo o a su equilibrio y va a jalar la masita, y si la masita se mueve al contrario al otro lado, el resorte va a tender a empujar para el lado contrario. Mientras más estirado esté el resorte, más fuerte será la fuerza con la que jale para retornar, o mientras más apachurrado esté, más fuerte será o más grande será la fuerza con la cual intente regresar a la posición de equilibrio. Entonces, este es un tipo, por ejemplo, de fuerzas que dependen de la posición. No nos vamos a centrar en este video en esta, pero bueno, es importante que tengamos presente que este tipo de fuerzas existen. Entonces, vamos a suponer que tenemos una fuerza general que cumple con la dependencia de la posición. Y por ahora vamos a suponer que todo el movimiento y la fuerza se están dando en la dirección X. Es decir, que la fuerza es paralela al movimiento. Le voy a poner aquí esta Fx para que quede claro que está apuntando en la dirección X. Y voy a poner que depende de X para que quede súper claro que dependiendo de la posición en la que yo me encuentre, la fuerza va a tener un valor distinto. Entonces, imaginémonos que yo grafico esto. Y la gráfica de la fuerza con respecto a la posición sale así. Eso quiere decir que cuando yo estoy aquí, en el punto X0, tengo una fuerza que vale este cachito. Y cuando me muevo un poquito, hasta X1, fíjense cómo la fuerza aumentó un poquito. Y si me muevo otro cachito, hasta X2 cambió también. Y así me voy yendo, ¿no? Hasta cierta posición final. Vamos a partir de la posición X0, que va a ser donde empecé a medir la fuerza, y vamos a llegar hasta la posición XF. Por cuestiones de conveniencia, imagínense primero que estas líneas están derechas, porque están aquí mucho que es, pero imagínense que están derechas, y por cuestiones de conveniencia, imagínense que todas mis rebanadas son del mismo tamaño. Entonces, a estas rebanadas todas van a valer delta X, que siempre van a ser pues la última menos la anterior. X n más 1 menos xn, ¿no? Si yo quiero calcular el trabajo hecho por esta fuerza, que en este punto, por ejemplo, valía f de x1, y aquí valía f de xn, perdón, de xf, y aquí valía, si aquí me estoy parando en la xk, voy a tener f de xk, ¿no? Donde me pare va a tener una fuerza distinta. El trabajo hecho a lo largo de un desplazamiento que vamos a considerar que vale delta x, a esto le voy a llamar d, entonces sería, recordemos que puedo calcular el trabajo haciendo la suma de los trabajos en cada cachito. Entonces el trabajo total que haga toda la fuerza a lo largo de todo el desplazamiento desde X0 hasta XF va a ser la suma del trabajo de la fuerza en este cachito más el trabajo de la fuerza en este cachito más así, ¿ok? Lo voy a escribir.
Entonces el trabajo total va a ser igual a el trabajo en el cachito 1 más el trabajo en el cachito 2 más así, hasta el trabajo en el cachito F, ¿sí? Donde recordemos cada desplazamiento es este desplazamiento, así hasta acá, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuánto vale? Esto lo puedo resumir así, lo puedo escribir así. La suma, ¿no? Desde igual a 1 hasta F del trabajo en cada cachito que le voy a llamar. Y ya sabemos que el trabajo en cada cachito lo puedo escribir como la fuerza en ese cachito. Y acuérdense que la fuerza en ese cachito depende de la posición en la que esté. Eso es lo que estamos partiendo por el desplazamiento en ese cachito. Y como todos los desplazamientos estamos suponiendo que valen delta X, le voy a poner solo delta X. En todos los casos se multiplica por el mismo desplazamiento. Y esto va a ser, de nuevo, desde I igual a 1 hasta F. ¿Sale? Ahora, fíjense qué interesante. Esta es una cuestión gráfica y está relacionada con el cálculo y probablemente les parezca familiar. Fíjense cómo, geométricamente, FI es lo que vale la altura, por ejemplo. Supongamos que estamos acá. Supongamos que estamos en el cuadrito yésimo, ¿sale? Entonces, FI lo puedo considerar como la fuerza de XY, ¿no? Suponiendo que esto es XY. Entonces, fíjense cómo FI de XY es esta altura, esta aquí, y no es exactamente la misma que acá. Es un poquito distinta. Y quedamos que el desplazamiento vale delta X, que es esto. Este cachito que es igual a este cachito. Y fíjense cómo FI por delta X es el área de este rectángulo, Q. Y cuando sumo todas las áreas de todos los rectángulos, obtengo esa más esta, más toda el área bajo la curva. Ahora, en realidad, justamente como no le pega, pues no va a quedar tan perfectamente igual al área bajo la curva. Sin embargo, yo puedo hacer estas deltas XY cada vez más chiquitas. Por ejemplo, las puedo partir a la mitad. Y en ese caso, pues el rectangulito se va a parecer más a la curva. Y si la vuelvo a partir a la mitad, pues un poco mejor. Y si la vuelvo a partir a la mitad, pues un poco mejor. En el límite en el que delta X tiende a 0, ¿qué se vuelve delta X? Se vuelve el diferencial de X. ¿Se acuerdan? Y esta suma se vuelve una integral. Acuérdense que la integral geométricamente es el área bajo la curva. Y resulta que el trabajo es el área bajo una curva que te dice cómo cambia la fuerza con respecto a la posición graficada contra la posición. El trabajo es el área bajo esta curva. Y vamos a escribir que para que quede bien chido necesitamos hacer el límite cuando delta X tiende a 0 de todo esto y que en ese límite esto se vuelve una integral. Y es entonces cuando obtenemos la expresión para el trabajo total de una fuerza variable que está actuando en X y paralelamente al desplazamiento. Como podrán notar, le escribí una X aquí al trabajo total en X, porque estamos suponiendo que las fuerzas solo actúan en X, ¿ok? Y que el desplazamiento solo se da en X. Esta es una expresión que va a ir a formulario y le llamaremos trabajo
de una fuerza variable en X. ¿Sale? Sin embargo, las fuerzas no siempre se aplican solo en X. Por ejemplo, si esta fuerza se hubiera aplicado en Y, tendríamos una expresión absolutamente análoga, pero con Y. Sería entonces trabajo total en Y sería igual a la integral desde Y0 hasta YF de F de Y y el trabajo total en Z sería igual a la integral desde Z0 hasta ZF de F de Z de Z. En general, cuando tenemos un vector en 3 dimensiones, lo que vamos a tener se va a expresar con el producto punto porque es la forma más conveniente de hacerlo. El trabajo total será igual a la integral de R0. Esta es una triple integral, es una integral vectorial a RF. Supongo que lo verán en cálculo 3, no creo que lo hayan visto todavía, pero a lo mejor sí. De el vector fuerza, que dependerá de la posición, punto el vector de R. Y cuando sea necesario, tienen que utilizar esta expresión, aunque nosotros no la usaremos en el curso. Le llamaremos trabajo total vectorial.